Bienvenidos. Estamos en el módulo de presupuesto. Soy Luis Arellano Urrutia. Esta es nuestra clase número 3 para apoyar lo que hacemos en clase. Recordemos cuáles son las condiciones favorables para la clase. Practicar la puntualidad, mantener todos tus sentidos activos, cuidar los aspectos personales y hacer un uso adecuado del chat de la clase. Hoy día, nosotros en el aprendizaje esperado es que van a poder caracterizar las etapas de la elaboración presupuestaria considerando planes, principios y componentes básicos en el contexto de eficiencia de recursos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esto? Es que van a poder caracterizar el presupuesto y planes operativos de acuerdo con objetivos organizacionales y van a realizar las tareas asignadas respetando las normas, los protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer. Entre los contenidos que vamos a ver hoy día están presupuesto, razones de un presupuesto, responsables del presupuesto, etapas del presupuesto, gastos y costos. Siempre es bueno partir con unas preguntas para ir haciéndonos una idea de lo que vamos adentrando en el tema. Por eso, es bueno que cuando yo diga estas dos preguntas, pauses este video y trates de anotarla en una hoja o en un cuaderno. ¿Ya? Aquí es solamente para poder motivarlos y para ver si tienen algún conocimiento previo de lo que vamos a ver. La primera pregunta es, ¿qué es para ti un gasto? Y la segunda pregunta, ¿creen que un presupuesto como herramienta de gestión empresarial será el presupuesto una herramienta de la gestión empresarial? Ahora pausa el video unos minutos y contesta estas dos preguntas. Y luego le das play. Cuando hablamos de los costos y los gastos, nosotros nos referimos a todos los desembolsos y deducciones necesarios para producir y vender los productos o mercancías de la empresa o para prestar sus servicios. Esto quiere decir, nosotros nos tenemos que ir haciendo una idea de una empresa, ya sea cualquier tipo de organización formal, como un negocio de esquina, una fábrica de empanadas, por ejemplo. Podemos hablar también de podríamos hablar de una fábrica también de roticería y de embutidos. Nos podríamos referir también a una empresa que se dedique a la fabricación, por ejemplo, de muebles de cocina, etcétera. Nosotros tenemos que diferenciar, por una parte, todo lo que son los costos y además todo lo que son considerados los gastos. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta algo clave y fundamental. Cuando hablamos de costo, nos referimos que son todos los desembolsos y deducciones causados por el proceso de fabricación o por la prestación del servicio. Si, por ejemplo, nosotros vemos una panadería y pastelería, podríamos decir que los costos son todos los que están relacionados con la fabricación del pan, o puede ser de los dulces o tortas que ellos fabrican. Pero cuando hablamos de gastos, nosotros nos estamos refiriendo a todo lo que son los desembolsos y deducciones causados por la administración de la empresa. Como nota, nosotros podemos decir que los costos son siempre de producción y los gastos son siempre de administración y ventas. Siempre nosotros tenemos que también hacernos una idea del estado de resultados de este informe financiero. Recordemos, donde aparece un punto, un ítem clave que son los ingresos por venta. Y después se van descontando todo lo que son los gastos. ¿Ya? Como vemos aquí, entre los costos, nosotros podemos decir, tenemos la mano de obra, sueldos y salarios del personal de la planta, las materias primas, materiales de consumo o insumo, las mercancías, los fletes, arrendamiento del local de la planta, servicio público, depreciación de maquinaria y equipo,
daños y reclamos y otros. Como vemos, todos esos son ítems que están relacionados con parte de la producción, ya sea de la fabricación de algún producto o que esté relacionado con un servicio. Ahora nos vamos hacia los gastos. Tenemos todo lo que son los sueldos y salarios del personal administrativo, gerentes, secretarias, mensajeros, aseadores. Tenemos vendedores, arrendamiento de la oficina, papelería, correo y teléfono, gastos de publicidad, transporte, mantenimiento del vehículo, depreciación de muebles y enseres de la oficina, capacitación. Como podemos ver, siempre, y lo vuelvo a repetir, aunque de repente llegue a sonar monótono, los costos siempre están relacionados con la producción y los gastos están relacionados con la administración y venta. Nosotros podemos clasificar los costos que pueden ser de dos tipos, costos variables y costos fijos. Cuando nosotros hablamos de costos variables es porque su valor aumenta y disminuye cada vez que la producción aumenta y disminuye. Fijémonos en algo. Por ejemplo, habla de materias primas, insumos, mano de obra al destajo, comisiones sobre las ventas, empaques, fletes y otros. Ahí estamos hablando de costos variables, pero cuando nosotros hablamos de costos fijos, fijémonos bien, es porque su valor no depende del volumen de producción. Esto quiere decir, nosotros podríamos fabricar 1000 unidades, 1 millón de unidades, 500.000 unidades de algo y siempre va a tener el mismo valor. Por ejemplo, sueldos y salarios fijos y sus respectivas prestaciones, alquiler del local de la planta, mantenimiento de máquinas y equipos de producción, otro. Fijémonos en la nota. Un costo fijo se diferencia de un gasto en que el costo es parte del producto y el gasto no. Ahí nosotros podemos entender algo. Si yo, por ejemplo, quiero hablar para que nosotros entendamos qué es lo que es un costo fijo, relacionémonos con una persona normal o natural como nosotros. El arriendo de una casa durante un año, por ejemplo, si son 450.000 pesos cada mes, podríamos decir que eso es un costo fijo. ¿Por qué? Porque independiente de lo que pase durante el año, siempre nos van a cobrar todos los meses los 450.000 pesos. Diferente es un costo variable. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuándo un costo puede ser variable? Cuando éste va aumentando o disminuyendo de acuerdo a la producción. Yo podría decir, por ejemplo, en el invierno, como oscurece más temprano y hace más frío, a lo mejor va a aumentar mucho más la luz eléctrica. Claro, porque la voy a estar ocupando mucho más, ya sea para la calefacción o ya sea por tener las luces encendidas mucho más tiempo. También yo podría decir, estos son ejemplos que estoy dando solamente, para que nos hagamos una idea de lo que son costos variables y costos fijos, para que entendamos eso. Por ejemplo, yo puedo decir la depreciación. La depreciación. Al hacer un cálculo, nosotros la podríamos calcular anualmente. Y la depreciación podrían ser, un ejemplo, 5.000 pesos de una maquinaria. Entonces yo también podría decir que los costos fijos corresponden a la depreciación. ¿Por qué? Porque fijo mensualmente. Yo puedo decir, la depreciación son 5.000 pesos mensuales en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera. Es decir, eso es un costo fijo. Pero al hablar de costo variable es algo que aumenta o va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, pues, espero que hayamos entendido que lo que es un costo variable y un costo fijo. Ahora, los costos variables, ¿qué son las materias primas? Son los materiales que se transforman en el producto terminado y quedan incorporados en él. Las materias siempre son un costo variable. Por ejemplo, yo puedo hablar, oye, y en una panadería, ¿cuáles serán las materias primas? Si yo fabrico pan, la harina es una materia prima, por ejemplo, pero cuando hablamos que son los insumos, dice, son los materiales que se gastan en el proceso de fabricación y no quedan incorporados en el producto. Ejemplo, pegantes, disolventes.
Ahora yo te pregunto a ti para que veamos si es que puedes notar la diferencia. Si yo te estoy diciendo recién de que si yo fabrico pan, por ejemplo, y la harina es materia prima porque eso entra en el proceso de producción para un producto final terminado, que es el consumidor final que somos nosotros. Yo te pregunto, si en la fabricación del pan, yo por ejemplo le echo levadura, le echo sal, ¿serán insumos o serán materias primas? Te lo dejo para que lo pienses. Si ya decidiste tu opinión, colócalo en los comentarios de este video en YouTube. Ahora, fíjate bien en esto. Acá dice costos variables de la industria. Recordemos, cuando nosotros hablamos de industria, podemos hablar, por ejemplo, de la industria del calzado, la industria de la panadería, etcétera. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, materias primas, ya sea las confecciones, tela, encaje, resorte, hilos, botones, ganchos, marquillas, empaques, otros. Claro, porque si yo veo que en la industria, por ejemplo, del vestuario, aquí en lo que son las confecciones, si yo estoy fabricando ternos, me doy cuenta que los hilos, el encaje, los ganchos, los botones, pasan a formar parte dentro del proceso productivo, es decir, son materias primas. Y acá tenemos lo que era la panadería, si te das cuenta, cuando fabricamos pan. Materias primas para fabricar pan: harina, azúcar, huevos, sal, aceite, levadura, almidón, maíz, mantequilla, leche, queso y otros. Por supuesto, porque a lo mejor en la panadería yo también puedo fabricar queques o puedo fabricar dulces. Si se dan cuenta, todos estos son materias primas para la fabricación de pan o ya sean dulces. Ya ahí también tenemos lo que es la ebanistería, cerrajería y el calzado. ¿Por qué? Porque todo esto entra dentro del proceso para la producción o fabricación de algo. ¿Ya? Luego tenemos la mano de obra. Ya hemos visto, por ejemplo, que cuando hablamos de confecciones, podemos hablar de la mano de obra que está el corte, la confección al destajo. Cuando yo me voy a una panadería, puedo hablar, por ejemplo, del salario por mano de obra. Si yo me voy a lo que es el calzado, puedo hablar que también la mano de obra está el corte, soldadura y guarnecida al destajo, etcétera. Cuando hablamos de los costos variables, por ejemplo, en las empresas de servicio, veamos lo que son los materiales y presupuestos. Por ejemplo, en una fotocopiadora siempre vamos a estar utilizando papel y tinta. Claro, podríamos decir de tinta, pero son los que se coloca para que quede el respaldo y pueda imprimirse en el papel. Si estamos hablando de servicios profesionales, a lo mejor por lo general no hay, debido a qué, a que yo presto servicios, por ejemplo, de contabilidad. Si yo estoy hablando de un taller mecánico, ¿cuáles son los materiales y repuestos? Todo lo que tiene que ver con el cambio de piezas o agregarle al vehículo. Si yo estoy en una empresa de servicio de lavandería y tintorería, los materiales y repuestos, puedo estar hablando los detergentes, los tintes, los jabones, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuál es la mano de obra? Por ejemplo, podríamos decir que la fotocopiadora no hay, generalmente es fija. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona que está trabajando constantemente. En los servicios profesionales no hay. ¿Por qué? Porque es fija. Siempre es la persona la que lo está realizando. ¿Ya? Las empresas de comercio solamente tienen dos costos: el costo de de la mercancía y las comisiones sobre las ventas. A lo mejor nos vamos a preguntar por qué. Imaginémonos en las grandes tiendas. Ya podríamos hablar Falabella, Corona, Almacenes París, etcétera. Ellos no fabrican ropa, ellos no fabrican muebles, ellos compran para revender. Por eso ahí aparece el costo de la mercancía y la comisión sobre las ventas. Acá nosotros podemos ver cuáles son los tipos de ingresos. Los ingresos, al igual que la utilidad, constituyen un concepto fluido.
Y a base del dinero podría definirse como la realización productiva del producto neto de una entidad. ¿Por qué hablamos de producto neto? Porque no se le está agregando ahí hasta el momento lo que es el impuesto. El ingreso se define como la expresión monetaria de las mercancías de una entidad, como la expresión de las mercancías creadas o de los servicios prestados. La definición que dice que los ingresos son resultado de las ventas de la mercancía resulta indebidamente restringida. Y acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, ingresos corrientes, impuestos, tasas, venta de bienes muebles, ingresos tributarios, ingresos no tributarios. ¿Cuáles son los ingresos de capital? Venta de bienes de larga duración, inmuebles, terrenos, maquinaria. Tenemos también las amortizaciones por los préstamos concedidos, que son reembolsos. Tenemos venta de acciones del Estado en empresas. ¿Y cuáles son los ingresos de financiamiento? Se obtiene de los saldos sobrantes de los efectivos equivalentes del año anterior y de operaciones crediticias de origen interno o externo. Y aquí vamos a tocar un tema que podríamos decir está dando mucho con lo de ahora, que es la inflación y el presupuesto. Recordemos que nosotros vamos creando un presupuesto. La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Claro, porque nosotros podríamos decir que las cosas van subiendo constantemente, sobre todo hoy en día, pero el dinero, es decir, las personas, yo puedo comprar, por ejemplo, con 1.000 pesos. A lo mejor yo hoy día puedo estar comprando con 1.000 pesos a lo mejor 6 o 7 panes, pero a lo mejor en 3, 4, 5 días más yo ya voy a estar comprando a lo mejor 4 panes. Es decir, el poder adquisitivo frente a la cantidad que yo puedo comprar. ¿Listo? Se define también como la caída en el valor del mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país, es decir, el pierde valor la moneda, que es muy diferente en relación con otras monedas cotizadas en los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. También la inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precio. Se mide mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así una serie de distorsiones económicas e incertidumbres. Y nosotros lo podemos ver mensualmente cuando uno va al supermercado, por ejemplo. Podríamos decir, nosotros compramos siempre lo mismo en el supermercado, las mismas marcas, los mismos productos y la misma cantidad. Pero ¿qué es lo que ocurre de un día a 30 días? Que lo más probable que si adquirimos los mismos productos en el supermercado, ya no vamos a pagar lo mismo. Vamos a tener que pagar un precio mayor por el poder adquisitivo, por lo que yo puedo comprar con el dinero que cuento. Es decir, ya no puedo comprar lo mismo. ¿Por qué? Porque los productos van con una subida constante. Acá hablamos de una inflación moderada, se caracteriza por una lenta subida de los precios. Clasificamos entonces con arbitrariedad las tasas anuales de inflación de un dígito. Cuando los precios son relativamente estables, el público confía en el dinero. De esta manera lo mantiene en efectivo porque dentro de un cierto tiempo, un mes, un año, tendrá casi el mismo valor que hoy. Comienzan a firmar contratos a largo plazo expresados en términos monetarios, ya que confían en que el nivel de precios no se haya distanciado demasiado del valor del bien que vende o que compra. No le preocupa o no le interesa tratar de invertir su riqueza en activos reales en lugar de activos monetarios de papel, ya que piensan que sus activos monetarios conservarán su valor real. Pero como nosotros hemos visto, por ejemplo, ya hoy en día no podemos, por ejemplo, cuando alguien quiere adquirir una casa a través de un crédito hipotecario.
¿Por qué? Porque las instituciones financieras tienen que salvaguardarse y una forma de ellas es poder, o mejor dicho, piden o tienen restricciones mucho más altas. ¿Ya? Luego tenemos una inflación galopante. Es una inflación que tiene 2 o 3 dígitos. Recordemos, la inflación moderada era solamente de un dígito. Cuando hablamos de una inflación galopante, es una inflación que tiene 2 a 3 dígitos, que oscila entre el 20, el 100 o el 200% al año. Nosotros podríamos decir que ciertos países latinoamericanos tienen esa cierta cantidad de inflación galopante. ¿Ya? Cuando la inflación galopante arraiga, se producen graves distorsiones económicas. Generalmente la mayoría de los contratos se ligan a un índice de precios o a una moneda extranjera, que en este caso puede ser, por ejemplo, el dólar. Por ello, el dinero pierde su valor muy deprisa y los tipos de interés pueden ser de 50 o 100% al año. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de hiperinflación, el poder adquisitivo de la moneda se deteriora y el alza de los precios se vuelve incontrolable. También se le denomina inflación desenfrenada. Se refiere generalmente a tasas de inflación por encima del 1000% al año. Es una inflación anormal, consecuencia de una gran crisis económica. La gente se desespera en comprar bienes y servicios ya que al otro día o al poco rato cambia de precio. Este tipo de inflación generalmente se da cuando los gobiernos financian su gasto mediante la emisión de billetes y monedas y lo hacen sin ningún control. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de la situación que se produce cuando alguien va y dice, pero si el gobierno lo puede hacer, es solamente imprimir más billetes. ¿Qué consecuencia puede traer eso? Ahí lo estamos viendo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿de cuánto fue la inflación el 2021 en Chile? ¿Lo sabes? El 2021 la inflación fue de un 7,2%, la mayor en 14 años. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de inflación fue? Una de las tres que hemos visto. Si lo sabes, colócalo en los comentarios del video. Ahora, ¿cómo se incluye la variable de la inflación en un presupuesto? Aquí lo vamos a ver. La solución es la siguiente. La inflación se considerará al elaborar cada uno de los presupuestos del presupuesto maestro. Recordemos, el presupuesto maestro es el que converge con todos los otros presupuestos que están en la organización. Por ejemplo, si se tiene presente que el presupuesto es un plan de operaciones para un periodo futuro, al elaborar el presupuesto de venta, se determinará el precio de acuerdo con los aumentos esperados de los diferentes artículos. Asimismo, el presupuesto de materias primas se hará sobre la base de los precios que se esperan para el próximo periodo, o el de mano de obra, de acuerdo con los aumentos de sueldo. Todos esos cálculos se sustentarán en previsiones confiables de la inflación en el país. Ahora yo te pregunto, si a nosotros nos solicitaran en nuestra empresa que realicemos un presupuesto para la construcción de una bodega que se va a realizar en un mes más o en 2 meses más. Este presupuesto tendremos que considerar la inflación, por lo que hemos visto cómo han subido, por ejemplo, los materiales de construcción. ¿Qué piensas? ¿Será necesario considerarlo? ¿O el dinero que tengamos y que hemos considerado con su poder adquisitivo podremos adquirir los mismos productos de aquí a 35 o 45 días más? Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. El objetivo es demostrar conocimiento y estimular el pensamiento, el investigar, el crear, el elaborar a través del cuestionario en el área de los presupuestos, que es lo que estamos viendo. Pregunta número uno, ¿qué contiene un plan financiero? Recordemos que lo tienes que ver también con las diapositivas anteriores. Pregunta número 2. El proceso de planificación presupuestaria de la empresa consiste en, letra A, un proceso secuencial para alcanzar las metas.
B, un proceso que permite establecer comunicación con los clientes. C, un proceso que permite optimizar la relación empresa-cliente. D, una combinación de cambios estratégicos de procesos organizativos y técnicos mediante el cual una empresa pretende mejorar su gestión. Pregunta número 3. ¿Es correcto plantear un presupuesto que, letra A, aportan a sistemas transaccionales, repositorios de información y herramientas? B. Los presupuestos no deben ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la organización, sino que ser establecida con la plena participación de los responsables. C. ¿Se puede establecer proyecciones de la demanda de productos internos? D. ¿Permite crecer en el mismo mercado en el que estamos con información exacta y oportuna? Pregunta 4. Una de las razones para formalizar un presupuesto es, letra A, considera programa de ERP fundamental para implementar un tablero de control de la información del negocio. B, debe determinar el tipo de presupuesto a elaborar acorde a las necesidades de la organización. C, para lograr una comunicación efectiva y un entendimiento mutuo, es esencial la formalización de ciertos objetivos, metas, políticas y procedimientos. D, establecer un sistema de medición de las propuestas establecidas por la gerencia. Pregunta 5. La negociación de los presupuestos permite A. Cada área suele determinar sus propios objetivos. B. Iterar sucesivamente con cada uno de los niveles jerárquicos para consolidar un plan. C. Presentar modelos de datos no consolidados bajo una misma definición de negocio. D. Obtener informes rápidamente que requieren una definición exacta de la salida. Pregunta 6. ¿El proceso presupuestario refleja el conjunto de procesos de logística cuyo objetivo final es la entrega de un producto a un cliente? B. El objetivo es poder optimizar la relación empresa-cliente satisfaciendo las necesidades de consumo. C. El proceso que permite establecer comunicación con los clientes. D. Establecer programas oportunos sin perder la perspectiva de los resultados y gestión de la empresa. Y 7, explique la diferencia existente entre costo y gasto dentro de un contexto contable. Recuerda, para realizar estas preguntas y responderlas en tu cuaderno, para después ver la retroalimentación en clase, recuerda siempre ir pausando el video, ¿ya? Para que tú vayas fortaleciendo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Cualquier duda o consulta, colócalo ahí en las preguntas debajo del video. Yo teniendo tiempo te las voy a responder. O también puede ser que otros compañeros o personas puedan también retroalimentar y opinar al respecto. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Saludos.